Здравствуйте, меня зовут Аксель, и это моя презентация. Во время презентации я буду говорить по-испански, пожалуйста. Да. En esta oportunidad quería presentar un proyecto que hice anteriormente. Es básicamente cómo inventariar cosas, pero en este caso el contexto de inventariado viene a ser en tal caso inventario vehicular, ¿no? Inventario también de personas, ¿no? En este caso partimos al menos como un marco inicial, ¿no? Y esta fue una propuesta en tal caso para la empresa en la que yo laboro actualmente. Sigo trabajando todavía en esta empresa, y en este caso fue como una propuesta, ¿no? Como claro, una propuesta en tal caso, ¿no? Porque lo que pasa, así como contexto inicial, con la presentación se nota mejor, ¿no? En este caso, como introducción, desarrollo de un sistema de control de unidades vehiculares en la empresa, presentado por mí. Bueno, en esta oportunidad era analista de operaciones, ¿no? En este caso, todo el caso. Al menos como partida, ¿no? Punto inicial, en tal caso, este es cómo se hacían los registros en tal caso antes de la implementación de este sistema, ¿no? Lo que pasa es que a mí siempre, o sea, no es que siempre, pero lo que observaba era que anotaban en hoja, ¿no? En una hojita, en esta hoja que está a la derecha, que podemos ver, ¿no? Y en este caso se me ocurrió en tal caso proponer un sistema, ¿no? Para que no se registre en tal caso en este cuaderno, ¿no? Sino en un sistema informático, en tal caso computarizado, ¿no? Acá había una hoja en tal caso, claro, este es su control que tenían ellos, es un control interno en tal caso, ¿no? Y en este caso, sí, o sea, todas las entradas y salidas, ¿no? Al margen lo registraban aquí en una hoja, ¿no? Horario de entrada, salida, otra vez entrada, salida, y así, ¿no? O sea, no había, esa es su estructura de datos en tal caso, no es que no había, esa es su estructura de datos, ¿no? Con nombre, vehículo y entrada, salida, ¿no? En una hoja de papel en tal caso. Es válido como base de datos, ¿no? Pero para el tema estadístico había un problema, es que esta hoja de acá, o sea, habría que, los datos de aquí había que pasarlo en tal caso a una hoja de cálculo, ¿no? Pero es una hoja de cálculo a nivel de computadora, ¿no? Y bueno, hacer este pase, muy aparte de anotar, había que pasar la data todos los días, ¿no? Y eso era como que, o sea, no está mal, o sea, está bien, solo que al menos la propuesta de un sistema informático que automatice en tal caso registros, eso era en tal caso lo que yo proponía, ¿no? En este caso la mejora iba a eso, ¿no? Oye, quiero capturar más rápido la información a través, por ejemplo, de un código de barras, ¿no? Eso es lo que se propuso, un código de barras, ¿no? Con una lectora, ¿no? De una pistola de código de barras, leo el código de barras y eso se captura ya para el sistema, ¿no? Ya no tengo que estar digitando en tal caso. La fecha y hora ya el sistema lo maneja solo como un campo por defecto en tal caso, ¿no? Cuando se hace el registro, ¿no? Entonces la entrada y salida, bueno, ya lo maneja el sistema, ¿no? Está automatizado en tal caso. O sea, claro, o sea, esta forma de trabajo está bien, ¿no? Está bien. Pero en este caso lo que yo propuse en tal caso es una automatización en tal caso en el proceso de registro, ¿no? Claro, te ahorraba cosas, ¿no? En tal caso ahí está la mejora, ¿no? Propuesta, ¿no? En este caso, estos son algunos gráficos que hice, ¿no? Este es un gráfico que hice. En este caso, no sé si es modo vista. Ya bueno. En este caso, aquí está, por ejemplo, ¿no? Este es en este caso el área de procesamiento, ¿no? En este caso, yo lo había dividido así, ¿no? Acá había un almacén, en tal caso, donde se hacían las operaciones logísticas, ¿no? Y en general, ¿no? Claro, no está especificado, pero es un almacén, ¿no? Y en este caso, un área de operaciones, ¿no? Entonces, en esta área de operaciones, pero operaciones de qué, pues, o sea, operaciones hay en bastantes áreas, ¿no? En este caso era operaciones de quien va a realizar el registro, en tal caso, de estos vehículos o de estas personas que entran, ¿no? Era para dos, para vehículos y para personas. En este caso, a través de un lector de código de barras, se ponía en tal caso, como comenté, un código de barras al vehículo o a la persona, y a las personas también, no tanto al conductor como al ayudante, ¿no? Y a través, en tal caso, cada vez que pasaban, ¿no? Me entregaban su photocheck, por ejemplo, y se pistoleaba su código de barras, ¿no? En este caso, al menos los DNIs aquí en Perú
el código de barras, ¿no? Entonces eso facilitaba en tal caso la captura de datos y ya estar evitando en tal caso el nombre en tal caso, ¿no? A través del código nada más ya el sistema identificaba qué persona era en tal caso, conductor, ayudante, ¿no? Según su rol también, ¿no? Y qué vehículo también, ¿no? Entonces, claro, el registro acá en tal caso si vas a través de una tablet, ¿no? El operador iba a ir con la tablet, bueno, tengo algo para una tablet, ¿no? Y en la tablet, por ejemplo, agarra la pistola y pistoleaba y en la pantalla empezaba a ver los registros, ¿no? Para validar en tal caso el operador validar que se está registrando, ¿no? Y estas operaciones iban a ser, claro, en esta área de equipo, ¿no? Pero también en esta área había un administrador en tal caso, ¿no? Y este administrador en tal caso, ¿no? De esta área era el encargado de ver en tal caso los reportes del día, ¿no? Cuántos carros entraban, salían, o en tal caso para la presentación de reportes, ¿no? Porque, o sea, siempre hay que, en tal caso la idea era que se presenten reportes dentro de esta área, ¿no? Este ha sido el flujo en tal caso de vehículos en tales horas, ¿no? Entonces ahí, bueno, se podía hacer ya cálculos en tal caso, ¿no? Con esos registros, ¿no? En este caso, claro, toda esta información registrada se está yendo a una base de datos. Mira, yo también lo estaba proponiendo hacerlo en la nube, ¿no? Lo que al menos en esta época, yo no estaba tal vez en un área de TI. O sea, yo al menos trataba de aprender un poco de sistemas en tal caso y yo puse nada más en la nube, ¿no? Claro, ahora sí ya puedo en tal caso desglosar una arquitectura para que sí esté en la nube, pero esta vez no, o sea, no estaba en operaciones en tal caso, no, el concepto al menos de nube no lo conocía. Y así, en este caso aquí están los procesos, las salidas de los vehículos, las entradas, ¿no? O entrada y salida, ¿no? Tanto de vehículos como personas, ¿no? En este caso, habían otros almacenes también, ¿no? O sea, en este caso, este modelo se generalizó en tal caso para 3 almacenes, ¿no? Y con una base de datos, como comento, ¿no? Entonces, en este caso, claro, un almacén acá, un almacén acá, un almacén acá, y en este caso los tres comparten información, ¿no? Y había en tal caso un área central, que siempre hay un área central en tal caso que controla las entradas y salidas, ¿no? Que ya veía los reportes en tal caso de entrada y salida de vehículos, más que nada las horas, ¿no? Las horas en tal caso de entrada y salida, ¿no? De cada almacén en tal caso, ¿no? ¿Ya? Y los procesos también, como digo, o sea, es un proceso que se está aplicando en tal caso a estas áreas de operaciones, ¿no? Requerimientos, ¿no? Al menos eso fue lo que yo estimé, ¿no? O sea, como no existía esta implementación, como comento, esa era una propuesta, ¿no? Al final sí se implementó, ¿ya? Pero sí se implementó. Ya, en este caso, bueno, acá teníamos al menos este conector para conectar a la tablet, ¿no? Este conector de acá. Teníamos este código, este escáner en tal caso. La cajita era para guardar estas cosas, ¿ya? La cajita era para guardar estas cosas. El código de barras que había que colocar en cada vehículo. O sea, al inicio yo lo estaba contemplando metálico, pero bueno, al final se optó por plástico en tal caso, ¿no? Y Wi-Fi en tal caso dentro del contexto en tal caso de operaciones y capacitaciones también a tanto al operador como al administrador que va a estar viendo el sistema o presentando los reportes, ¿no? En este caso, claro, había que pagar también. Claro, siempre y cuando fuera web, ¿no? Claro, en esta al menos ahora con criterio hubiera propuesto en tal caso el alquiler de una base de datos al menos en nube, ¿no? Conectarlo con nuestro sistema o con nuestro front y que mandar datos nada más a esta base de datos en tal caso, ¿no? Ahí, bueno, sí, ya había que gastar en tal caso, pero bueno, al final no se optó. En este caso, bueno, acá está un costo, los costos estimados más o menos de toda la implementación, al menos claro, con los costos de esa vez al menos, ¿no? En este caso, la estructura de la base de datos había objetos, por ejemplo, ¿no? Vehículos, la sede, como digo, el almacén, ¿no? Varios almacenes y en este caso el personal, ¿no? Registro, entrada y salida en todo caso, ¿no? Esto es básicamente ya como en tal caso el registro, en tal caso de los objetos que iban a entrar y salir, ¿no? Bueno, es la estructura de la base de datos en tal caso de cómo lo modelé, ¿no? Y acá podemos ver en tal caso también vehículos con su ruta, ¿no? No cosas, a menos la lógica que se manejaba dentro, ¿no? Ahorita no recuerdo. O sea, no recuerdo la lógica en todo caso, ¿no? Pero ahí muestro, ¿no? Ahí está, registros por objeto, una persona, apellido, rol, qué rol tiene, ¿no? Acá ya se están registrando entrada y salida, por ejemplo, qué vehículo,
qué chofer, como comento, o como comenté, ¿no? Chofer, ayudante, ¿no? Qué tipo de transacción es, entrada, salida, de dónde, ¿no? De qué sede o de qué almacén en tal caso, ¿no? La fecha registro y alguna observación en tal caso que el operador registre cuando esté viendo la tabla en tal caso, ¿no? Proceso de registro. También acá hice un proceso de registro en tal caso, ¿no? Si es registro del modo en tal caso entrada-salida, ¿no? Si es que va a salir, el modo de salida; si es que va a entrar, modo entrada, ¿no? Se registra el vehículo, se registra el conductor y también al ayudante, ¿no? Era como que un pistoleo en tal caso al vehículo. Claro, o sea, había de toda el área en tal caso del vehículo. El código de barras podría ir en la parte de atrás, no sé, abajo, al costado o en la llanta, ¿no? No sé. Al final se optó por ponerlo adentro, en tal caso, del vehículo, ¿no? A un costado del volante, en tal caso, para que el operador vaya, pistole ahí ese código y después pida DNI a cada persona, tanto al conductor como al ayudante, ¿no? Entonces pistolea una operación había tres pistoleas, ¿no? Una, dos, tres, ¿no? Por eso acá decía registro vehículo, escanea el vehículo, escanea el conductor y escanea el ayudante, ¿no? Y los reportes, ¿no? En este caso, claro, a nivel de reporte ya era tema, digamos, tema de ellos, ¿no? O sea, aunque no era tema de ellos, sino que esto es en general lo puse así, con la posibilidad de que sí se podían hacer reportes, ¿no? Porcentaje de salidas, porcentaje de entradas en tal caso en el día, ¿no? Qué vehículos, o sea, qué almacenes en tal caso tienen la mayor proporción de vehículos en determinada hora del día o determinada fecha en tal caso, ¿no? Y así, ¿no? Al menos en tema de dashboard se puede presentar varias cosas, ¿no? ¿No? Y en este caso, sí, sigue siendo gráficos de referencia, como comento, ¿no? Algunas ventajas y algunas desventajas. Bueno, dentro de las ventajas es que está automatizado, ¿no? Y dentro de las ventajas, claro que, bueno, acá algunas desventajas, ¿no? Pues una era que el servidor donde está desplegado, al menos nuestro sistema de prueba, ¿no? Eh, era gratuito en todo caso, ¿no? Y así, fin de la presentación. Voy a pasar a presentar en todo caso un poquito el programa, ¿no? En este caso, bueno, vamos a iniciar en tal caso, ¿no? Por ejemplo, bueno, que yo le puse tres campos en tal caso. Este es en tal caso la interfaz de acceso, ¿no? En este caso voy a poner mi usuario, ¿no? Y yo entraba como, ahorita estoy con rol de operador en tal caso, ¿no? También hay un rol de visualizador que solamente visualiza los registros, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, yo ya registré una entrada, ¿no? De un vehículo y de un conductor y de un ayudante, ¿no? No le he puesto alguna observación, ¿ya? Acá se pueden poner observaciones, ¿ya? Ahorita yo ya hice un registro de una entrada y esa entrada la podemos ver aquí. Aquí, yo registro ahorita una entrada, ¿no? Ahorita está la fecha de ahora, ¿no? En este caso, no, en este caso este es un chofer de prueba, como comentan, ¿ya? Chofer de prueba. Ahorita hay datos, claro, pero yo lo he puesto de prueba para no exhibir nombres, ¿no? En este caso, chofer de prueba, el rol también de este chofer, el vehículo que está entrando en tal caso, ¿no? El vehículo, su código es test, ¿no? Este es el vehículo, ya, la foto del vehículo es ese, como prueba, ¿no? En sí sí hay datos reales del vehículo, pero este es el vehículo de prueba, ¿ya? Había esa posibilidad en tal caso de poner una foto, ¿no? Por ejemplo, si yo hago clic acá en el chofer, también la foto del chofer, ¿no? Pero esta es una imagen de prueba en tal caso. Al menos mi imagen sí está en mí. Si hago clic acá, por ejemplo, yo sería el ayudante en tal caso, ¿no? Que está al costado del vehículo, del chofer, ¿no? Al menos mi foto sí aparece, ¿ya? Es cuando tenía cabello. Ya, en este caso, aquí en qué almacén es y a qué hora he entrado en tal caso, ¿no? Con el vehículo. Entonces, como ya registré una entrada, no tipo, ¿no? Tipo entrada, ahora voy a registrar una salida en tal caso, ¿no? Vehículo, el mismo vehículo, ¿no? Vamos a registrar acá. Vehículo test. El código de ese vehículo es test, ¿no? El conductor, ¿quién es? El conductor sigue siendo el mismo, asumiendo que el carro va a salir con el mismo. Y el mismo ayudante, no salen a la vez también, tanto el mismo conductor como el registro la salida en tal caso, no la entrada, ¿no? Y una observación, por ejemplo, ¿no? Salida, salida de salida de vehículo, ¿no? En este caso, ¿no? Ya. Registro.
Entonces acá me está registrando en tal caso. Aquí era más tema visual, ¿no? Para que el operador pueda validar en tal caso que si era ese vehículo, el vehículo que estaba saliendo, ¿no? En este caso, validar también facialmente en tal caso, o sea, como reconocimiento facial en tal caso, pero ya biológico. En este caso, del propio conductor y del ayudante, ¿no? Que valide en tal caso visualmente que sí son ellos en tal caso, ¿no? Por eso estaban las fotos aquí. Bueno, esa es parte visual, ¿no? Entonces volvemos acá a nuestros registros, ¿no? Refrescamos, ya que ya me está indicando en tal caso que ha habido una salida, ¿no? O sea, como dije, ya registré la entrada y ahora estoy registrando una salida en tal caso, ¿no? La idea era esa, solamente ahorita o sea, como comenté, ya nos evitamos en tal caso estar anotando o escribiendo, digitando, no solamente el proceso más es de escanear básicamente, ¿no? Y ya el sistema se encarga en tal caso de registrar fecha, hora, en este caso ya identificar quién es quién en tal caso, ¿no? Y también, bueno, acá se puede exportar en Excel, ¿ya? En este caso, sí, al menos ese es el proyecto que implementé. En este caso se implementó hasta un tiempo. Lo que pasa que al menos voy a comentar ahí, o sea, al menos en este proyecto, claro, cometí errores en tal caso en la programación. Estaba aprendiendo en tal caso a cómo contextualizar un proyecto de software en tal caso, ¿no? Y ahora revisando el código hay bastante por corregir en tal caso, ¿no? Pero bueno, al menos, o sea, se dio la idea, ¿no? Pero al final, como presentaba fallas en tal caso este sistema, ¿no? En este caso, fallas a nivel de bloqueo en tal caso, ¿no? Porque al menos la base de datos de prueba aquí es SQLite, ¿no? Y se bloquea a veces cuando se hacen operaciones, ¿no? Ese era mi problema, ¿no? Entonces, en producción era... Claro, esta vez también no conocía, como digo, o sea, como comento, al menos la parte de la nube, ¿no? No conocía y claro, posiblemente si lo hubiera conocido, incluso ahora sí lo podría pasar, ¿no? Para que no haya en tal caso, que digamos, esos bloqueos, ¿no? de la base de datos, ¿no? Entonces, en este caso, sí, ¿no? Ahora se está ahora último, al menos que vi, claro, están implementando, hay otro sistema también, pero también este sistema vendría a ser en tal caso como el predecesor en tal caso del nuevo sistema que se ha aplicado en tal caso en esa área, ¿no? Y bueno, al menos eso como un comentario y más bien muchísimas gracias. Paca paca. Privitis Perú.